Mi novia me dijo: el hecho de que tú nos mantengas a mi hija y a mí, no te da derecho a prohibirle tener novio. Así que la terminé y dejé de mantenerlas. Un año después, su hija se embarazó y me están culpando a mí por no quedarme. Cuando vi al bebé envuelto en una mantita, frente a mi puerta, mientras la policía detenía a mi ex y a su hija a media cuadra, entendí que habíamos cruzado una línea de la que no se vuelve. Ese niño no compartía un solo apellido conmigo y aún así toda la culpa del barrio parecía apuntar hacia mi puerta. Nunca imaginé que pagar un alquiler por ayudar terminaría en un caso de abandono infantil en las noticias. Necesito explicar cómo se fue armando esta bomba paso a paso. Cuando conocí a Carolina, yo tenía 29 y ella 36. La conocí en una reunión de unos amigos en común, contando la historia de cómo había sacado sola adelante a su hija, Mía, porque el padre biológico había desaparecido. Tenía ese discurso aprendido de madre que hace lo que puede con lo poco que tiene, que carga con todo el peso del mundo y aún así sonríe. Mía, que entonces tenía 15, no sonreía. Era una chica callada, con mirada cansada y un gesto de resentimiento permanente, como si todo le molestara, incluida la presencia de cualquier hombre que se acercara a su madre. Al principio, yo solo iba de visita al departamento de Carolina. Ella me recibía con comida casera, ponía música suave, me hablaba de lo duro que era hacer malabares con cuentas, adolescencia y soledad. Yo crecí con la idea de que un hombre decente apoya, así que empecé pagándole alguna cuenta de luz, alguna compra en el supermercado, algún taxi cuando se quedaban sin dinero. El relato era siempre el mismo: estaba a nada de encontrar algo estable, solo necesitaba un poco de tiempo para ordenarse. Con el tiempo, ese poco de tiempo se convirtió en mi vida entera dentro de ese departamento. Me mudé con ellas y terminé pagando el alquiler completo, los servicios, el internet, el súper, hasta el plan de datos de ambas. Carolina repetía que pronto iba a ponerse a trabajar en serio, que solo esperaba que Mía estuviera más estable en el colegio, que se mejorara su rodilla, que se le pasara un cuadro de tristeza fuerte que, según ella, arrastraba desde hacía años. Siempre había algún motivo por el que justo ese mes no era buen momento para buscar empleo. Mientras tanto, mi rutina se redujo a trabajar y llegar reventado a un departamento donde la televisión estaba prendida casi todo el día, el aire acondicionado a tope y la app de comida a domicilio llena de pedidos. Mía subía vídeos y bailes con amigas. Carolina comentaba que al menos así la niña se distraía y no pensaba tanto en su padre ausente. Yo veía como el saldo de mi cuenta se iba reduciendo y, a cambio, lo único que recibía eran quejas de que el internet fallaba, que el súper venía muy barato o que el aire no enfriaba lo suficiente. La cosa empezó a cambiar cuando Mía cumplió 17. De repente apareció un chico en escena, su novio, que al principio solo pasaba por la casa un rato. Después empezó a quedarse a cenar. Luego se quedaba a ver una película. Después ya no se iba. Yo llegaba del trabajo y lo encontraba tirado en el sofá, en camiseta y calzoncillos, con la consola encendida, comiendo de mi nevera como si fuera su casa. Carolina decía que era mejor que estuvieran ahí, bajo techo, que en la calle, y que yo no entendía cómo era la adolescencia ahora. Varias noches lo vi salir del cuarto de Mía a horas ridículas. Primero fingían que había dormido en el sofá, pero las sábanas enredadas y la puerta del cuarto de ella mal cerrada contaban otra historia. Una madrugada, llegué antes de lo usual por un problema en la fábrica y lo vi salir del cuarto abrochándose el pantalón, con el pelo revuelto y cara de susto. Mía asomó detrás de él con la camiseta al revés. No dijeron nada, pero no hacía falta. Ese fue el momento en que, por dentro, algo se me dio la vuelta. No armé escándalo en ese instante. Me conozco, sé que si hablo caliente digo cosas de las que luego me arrepiento. Me fui a dormir, o al menos lo intenté, y al día siguiente hablé con Carolina. Le dije que entendía que Mía tuviera novio, que no pretendía controlar su vida amorosa, pero que no estaba dispuesto a que hubiera un chico durmiendo en la casa que yo pagaba, menos aún entrando y saliendo del cuarto de una menor a cualquier hora. Para mí, había una línea clara y ellos la habían cruzado varias veces. Carolina me escuchó con los brazos cruzados, con esa cara de mártir agotada. Me contestó que yo exageraba, que prefería tenerlos ahí donde pudiera verlos y que, al final, Mía tenía derecho a disfrutar su juventud. Intentó darle la vuelta a todo, insinuando que mi problema era de celos porque ya no era el único hombre en la casa. Le repetí que esto iba más allá de mi ego, que era un tema de respeto y de límites básicos en un espacio que se sostenía con mi trabajo y mi dinero. Cuando vio que yo no reculaba, sacó su frase estrella. Me dijo que el hecho de que yo las mantuviera a su hija y a ella no me daba derecho a prohibirle tener novio ni a imponer reglas. En ese momento, todo encajó. Entendí que para ella yo era un cajero automático con patas. Mi función era pagar, agradecer la oportunidad de estar ahí y quedarme callado. Lo que pasara bajo ese techo no me correspondía, salvo cuando tocaba sacar la tarjeta. No grité ni devolví insultos, simplemente sentí que algo se rompía de forma silenciosa. Me senté en el sofá. Saqué el teléfono y pagué el alquiler del mes siguiente, el último pago que haría por ese lugar.
Lo hice delante de ella para que no hubiera dudas. Le dije con calma que ese era el último peso que verían de mi parte, que a partir de ahí cada quien se las arreglara con lo que tuviera. Ella empezó a lanzarme palabras como egoísta, abusador, controlador. Sonaban más a libreto que a pensamiento real. Mía salió del cuarto cuando escuchó la discusión. Me llamó viejo controlador, dijo que arruinaba su vida y que ella prefería que se fuera cualquier día antes que verlo ahí. Yo la miré y lo único que pensé fue que alguien tenía que cortar el ciclo en el que había crecido. Tomé mis cosas, recogí mis documentos, algo de ropa, mi laptop, y empecé a meter todo en una maleta mientras Carolina seguía repitiendo que las dejaba en la calle. Antes de irme, solo les dije que Carolina tenía 40 años, 2 manos y una hija a la que educar, y que yo no iba a seguir siendo su plan de rescate. Salí y cerré la puerta sin dar ningún portazo dramático. Los primeros días se sintieron extraños. Me mudé a un departamento pequeño, más cerca del trabajo, sin adornos, en silencio. La libertad se mezclaba con una sensación de culpa que no terminaba de irse. Me preguntaba cómo estarían, si Carolina realmente buscaría trabajo, si Mía seguiría con el mismo chico. Pero cada vez que pensaba en volver a escribir, me venía a la cabeza la frase de que mi dinero no le daba derecho a opinar. Dejé pasar semanas, luego meses. Armé una rutina nueva, con menos sobresaltos. Mis gastos bajaron de golpe, y por primera vez en años, mi cuenta dejó de estar al borde del rojo. Alguna gente en común me mandó mensajes raros, con indirectas sobre que nunca se deja sola a una mujer con una hija adolescente. No entré en detalles con nadie. Me limité a decir que la convivencia se había vuelto insostenible y que necesitaba distancia. No quería hacer un show, solo quería salir de ese círculo. Cuando se cumplía casi un año desde que me fui, recibí un mensaje desde un número desconocido. Era un audio de Carolina. Reconocí su forma de suspirar antes de hablar. Dijo que necesitaba explicarme algo importante, que Mía estaba embarazada, que el padre del bebé había desaparecido, que llevaban meses viviendo en un sótano húmedo porque no podían pagar un lugar mejor. Repetía que todo eso había empezado el día que yo las dejé, que si me hubiera quedado, Mía no habría buscado refugio en el novio, que yo tenía responsabilidad moral en lo que estaba pasando. Mientras escuchaba el audio, sentí indignación, pero también una claridad fuerte. Carolina me pedía, casi ordenaba, que retomara mi rol de proveedor. Decía que, como hombre, me tocaba reparar el daño, pagar un alquiler digno y las cosas del bebé, ya que yo había sido la figura masculina de la casa. Lo que no decía era que, cuando yo intenté poner límites, me había dejado bien claro que mi aporte no me daba derecho a opinar sobre nada. Mi respuesta fue corta. Le escribí que no era el padre de Mía ni del bebé, que ella misma había decidido que mi dinero no venía con derecho a límites, y que por esa misma lógica yo ya no tenía obligación de pagar. Le recordé que fue su elección dejar que un chico prácticamente se mudara al cuarto de una menor y que yo no iba a ser el salvavidas económico de sus decisiones. Cuando apreté enviar, sentí que con ese mensaje se cerraba para siempre cualquier posibilidad de volver a hacer el papel de proveedor ciego. Ese día entendí que el cariño que alguna vez le tuve se había convertido en un conflicto abierto. Ya no había medias tintas, ni dudas, ni esperanzas de que la situación se corrigiera sola. A partir de ese momento, lo que vino fue una guerra silenciosa, más sucia de lo que yo imaginaba, donde ella iba a usar todo lo que tuviera a mano para seguir pintándose como víctima y a mí como el villano que la dejó sola. Actualización 1. Unas semanas después de ese último mensaje, empecé a notar que algunas personas de mi familia y amigos lejanos me escribían cosas raras. Preguntas que sonaban a juicio disfrazado de preocupación. Que como así había dejado a una chica embarazada, que si era cierto que había cortado todo contacto y apoyo de la noche a la mañana. Mi madre, que no es de redes pero tiene amigas que sí, fue la que terminó enviándome capturas que explicaban todo. En las imágenes aparecía un post larguísimo de Carolina en su perfil de Facebook, con mi nombre completo, llorando virtualmente su desgracia. Contaba que yo la había abandonado cuando más me necesitaba, que Mía estaba embarazada y que yo había elegido mirar a otro lado. Mezclaba datos ciertos, como el hecho de que yo las había ayudado económicamente, con cosas inventadas, como que yo las dejé literalmente en la calle y que mi única condición para apoyarlas era tener control absoluto sobre sus vidas. Según su versión escrita, Mía se había quedado embarazada porque le faltó una figura paterna estable que la guiara, y esa figura se suponía que debía ser yo. Afirmaba que si yo no me hubiera ido, el novio no habría tenido tanto poder sobre la niña, que mi ausencia las empujó hacia malas decisiones. Lo pintaba todo como un sacrificio de madre que hace lo que puede mientras los hombres que la rodean huyen cuando aparecen las dificultades. Lo que más me molestó no fue que se victimizara, porque eso ya lo conocía, sino la forma en que manipulaba la historia para hacer creer que mi salida fue un capricho. No mencionaba ni una sola vez que el conflicto comenzó justamente cuando intenté poner límites a ese novio que ahora prácticamente había desaparecido, ni que fue ella quien me dijo que el hecho de que las mantuviera no me daba derecho a opinar. Ese detalle conveniente,
por supuesto, no aparecía en su manifiesto. Los comentarios estaban divididos. Había gente que le ponía mensajes de apoyo, que le decía que yo no merecía llamarme hombre, que el karma me iba a alcanzar. Pero también había otros, menos ruidosos, preguntando por qué no trabajaba, por qué todo dependía de mí, por qué la culpa del embarazo de Mía recaía en un tercero y no en las personas directamente implicadas. Esos comentarios duraban poco, al rato desaparecían, supongo que los borraba o bloqueaba a quien no se alineara con su versión. Yo decidí no entrar a su perfil ni enredarme en discusiones públicas. En lugar de eso, tomé la captura del chat donde ella me decía, palabra por palabra, que el hecho de que yo las mantuviera no me daba derecho a prohibirle nada a su hija, y se la mandé por privado a los pocos que me escribieron directamente para preguntar qué había pasado. Les dije que esa frase resumía por qué me fui, y que el resto, sinceramente, no tenía ganas de explicarlo una y otra vez. Con mi madre hice algo parecido. Me senté con ella, le mostré la conversación completa con Carolina, le conté lo de las noches con el novio en la casa, el episodio de verlo salir del cuarto de Mía, la discusión sobre los límites. Mi madre no es perfecta, pero entiende bien la diferencia entre ayudar y dejarse usar. Después de leer todo, solo me dijo que me cuidara y que no dejara que la culpa inventada por otros guiara mi vida. A partir de ese momento, empecé a asumir que cualquier cosa que hiciera o dejara de hacer sería usada por Carolina para alimentar su personaje trágico. Cerré más el círculo de gente con la que hablaba del tema, bloqueé su número nuevo y marqué sus redes como algo que prefería no ver. Sabía, sin embargo, que no se iba a quedar solo en publicaciones dramáticas, y tenía la sensación incómoda de que estaba preparando algo más grande para obligarme a responder. No imaginaba todavía hasta dónde iba a llegar. Actualización 2. La siguiente vez que supe de ellas no fue por redes, sino en vivo, en la puerta de mi casa. Mía ya estaba de 8 meses y su embarazo se veía desde el fondo del pasillo. Una tarde, el conserje me llamó al intercomunicador para avisarme que había 2 mujeres preguntando por mí con insistencia. Cuando asomé por la cámara del edificio, vi a Carolina con su cara llorosa conocida y a Mía detrás, cargando la panza y mirando al piso. Subieron al piso de mi departamento y empezaron a golpear la puerta como si se estuviera incendiando algo. Escuchaba a Carolina desde adentro diciendo que solo querían hablar por el bien del bebé, que yo tenía que escucharla porque, según ella, era el responsable moral de esa criatura. Mía se quedaba en silencio la mayor parte del tiempo, solo se escuchaban sus sollozos de vez en cuando. Yo me acerqué al portero eléctrico y le respondí desde ahí que no iba a abrir, que cualquier cosa legal la tramitaran por un abogado. Repetí varias veces que no quería conversaciones improvisadas en mi puerta y menos con ella grabando todo. Porque sí, Carolina estaba con el teléfono en la mano, apuntando hacia la puerta y hacia su hija, narrando su propia versión del drama. Decía que yo las estaba rechazando, que estaba dejando que una embarazada se alterara en unas escaleras estrechas, que el mundo viera la clase de hombre que yo era. Podía imaginar el vídeo editado después, con música triste y textos dramáticos. Lo curioso es que en la grabación no salía el conserje pidiéndoles que se retiraran porque estaban bloqueando el paso ni las quejas de los vecinos que intentaban subir o bajar. El conserje subió después de un rato, y desde el lado de afuera, les explicó que no podían seguir ahí, que si yo no quería recibirlas, tenían que irse. Carolina entonces cambió el llanto por indignación y empezó a decir que yo la había manipulado, que ese departamento se lo debía a ella, que no era justo que ahora se hiciera el dueño absoluto. Yo seguí sin abrir. Escuchaba todo desde dentro, con una mezcla de rabia contenida y una sensación de déjà vu. Era el mismo guión de siempre, solo que ahora con una panza de por medio. Después de un rato, bajaron. El silencio en el pasillo fue casi un alivio físico. Esa misma noche, tomé una decisión práctica. Hablé con la administración del edificio y les expliqué brevemente la situación, sin entrar en detalles sordos. Les pedí que si esas 2 personas aparecían de nuevo diciendo que eran familia o que tenían derecho a entrar, no las dejaran pasar sin llamarme antes. No estaba dispuesto a que convirtieran mi casa en escenario improvisado de sus escenas. También contraté la instalación de cámaras en la entrada de mi departamento y en el pasillo cercano, enlazadas a una aplicación en mi teléfono. No lo hice pensando solo en ellas, sino porque empecé a darme cuenta de que, cuando alguien se siente con derecho sobre tu vida, cualquier límite parece ofensa y cualquier puerta cerrada parece una invitación a forzarla. Quería tener pruebas claras de cualquier cosa que intentaran a partir de ahí, porque ya había aprendido que su palabra y la mía no pesaban igual cuando ella decidía contar la historia primero. Durante unos días después de esa visita, las cosas se calmaron en apariencia. Yo supuse que habían entendido que conmigo por la vía emocional ya no iban a conseguir nada. No sabía que en realidad estaban moviendo fichas para el siguiente movimiento, uno que, si no hubiera tenido esas cámaras, probablemente me habría explotado en la cara de la peor manera posible. Todavía pensaba que, por muy torcidas que fueran las cosas, nadie llegaría al extremo de usar a un recién nacido como herramienta de presión. Subestimé hasta donde podía llegar el afán de sacarse el peso de encima.
Actualización 3. El siguiente golpe llegó a la madrugada, de una forma que todavía me cuesta creer cuando la recuerdo. Eran casi las 4 de la mañana de un lunes cuando sonó el timbre con insistencia. Ese sonido, a esa hora, tiene algo de alarma interna. Me levanté medio dormido, con el corazón acelerado, pensando que podía ser alguna emergencia del edificio. Antes de acercarme a la puerta, miré la pantalla conectada a las cámaras. En la imagen vi a Carolina y a Mía en el pasillo. Mía ya no estaba embarazada, en su lugar, empujaba un carrito con un bebé envuelto en una manta. Se las veía agotadas, con la cara hinchada, pero lo que más me impactó fue la frialdad con la que hablaban. A través del micrófono del timbre, escuché a Carolina decirle a su hija que lo dejaran allí, que yo era el responsable de todo esto y que, si veían al niño en la puerta, se verían obligados a hacer algo. No abrí la puerta. Me quedé mirando desde la pantalla mientras Carolina tomó la silla del bebé, la acomodó justo frente a mi puerta y se aseguró de que la cámara la enfocara bien. Hablaba en voz alta, diciendo que ya no podían más, que si yo tenía algo de conciencia me haría cargo, que ellas se iban porque no podían darle lo que necesitaba. Mía se veía paralizada, con la mirada perdida, sin tocar al bebé, como si estuviera fuera de su propio cuerpo. Ese fue el punto exacto en el que entendí que lo que estaba pasando no era solo una escena más, sino un delito en tiempo real. No pensé en sermones ni en discursos, pensé en el niño que no tenía culpa de nada. Con el corazón golpeándome en el pecho, llamé directamente a la policía y a Protección Infantil. Desde la app de las cámaras les envié el vídeo en vivo, explicándoles que estaban intentando abandonar a un recién nacido en mi puerta para obligarme a hacerme responsable. Mientras hablaba con la operadora, seguía viendo cómo ellas se alejaban por el pasillo. Carolina apuraba a Mía, le decía que caminara y no mirara atrás, que si se quedaba se arrepentiría. Todo eso quedó grabado. Por un instante, me debatí entre salir a tomar al bebé yo mismo o esperar a que llegaran las autoridades. Tenía claro que si lo tomaba y lo metía en mi casa, luego podría aparecer cualquier versión de los hechos que me pintara a mí como el loco que se apropió de un niño ajeno. Me quedé junto a la puerta, mirando la pantalla, con la sensación de que estaba en una especie de prueba macabra. La policía llegó rápido, más rápido de lo que esperaba a esa hora. Vieron al bebé en la silla, revisaron el edificio, y con la descripción que yo había dado, siguieron por la calle. Las alcanzaron a menos de media cuadra, todavía caminando. Todo quedó asentado en el reporte, que habían dejado al niño frente a una puerta y se habían marchado, que había cámaras, que había testigo, que no se trataba de un malentendido ni de un momento de confusión. 2 días después, el caso ya estaba en los noticieros locales. Hablaban de un bebé abandonado en el pasillo de un edificio, de una madre joven y una abuela que estaban siendo investigadas por intento de abandono de menor. Mi nombre no salió en el informe, lo cual agradecí, pero mis vecinos sabían perfectamente en qué puerta había quedado ese niño y quién vivía ahí. En el ascensor, durante un tiempo, sentí miradas curiosas y preguntas no formuladas. Había entrado oficialmente en otra liga del desastre, una donde los movimientos ya no se resolvían con discusiones y bloqueos, sino con expedientes y jueces. Actualización 4. Tras el escándalo inicial vino la parte más fría y lenta, el proceso legal. Carolina fue imputada por abandono y puesta en peligro de menor, y Mía figuró como cómplice en el expediente. La diferencia fue que en su caso el juez tuvo en cuenta su edad, el historial de dependencia con su madre y el claro desequilibrio de poder entre ambas. Aún así, su nombre quedó atado al caso, y ese tipo de huellas no se borran con un simple cambio de número de teléfono. El bebé fue llevado a un sistema de acogida temporal mientras se estudiaba la situación. No tuve acceso a detalles profundos, pero sí supe que intervinieron trabajadores sociales, psicólogos y toda esa maquinaria que se pone en marcha cuando un menor corre riesgo. Esta vez, la historia que Carolina contaba sobre sí misma no alcanzó. Ya no bastaba con decir que era una madre sacrificada y maltratada por los hombres, había imágenes, testimonios y un patrón de vida que no se sostenía. Los estudios socioeconómicos que le hicieron dejaron al descubierto algo que yo ya sabía por experiencia, pero que nunca había estado escrito en un informe, que Carolina no tenía historial de trabajo formal, que llevaba años saltando de relación en relación, dependiendo económicamente de la persona que estuviera a su lado en ese momento. Cada pareja era una estación temporal, y cuando la estación se acababa, su relato siempre la colocaba como víctima de abandono y traición. Con el proceso abierto, las puertas laborales se le cerraron casi por completo. Ningún empleo formal quería asociarse a alguien con un caso activo por abandono de menor, y menos en un entorno donde las noticias corrían rápido. Terminó trabajando en un bar de mala muerte, limpiando mesas y recogiendo vasos en negro, sin contrato, por un pago que apenas alcanzaba para sobrevivir. Las fotos cuidadamente filtradas de redes, donde aparecía impecable y digna, chocaban con esa realidad apagada. Su lugar para dormir era un cuarto pequeño y sin ventanas, en una casa donde alquilaban cuartos por horas. Una amiga de una amiga me lo contó, no por morbo, sino casi con pena. El círculo que siempre había intentado evitar,
el de tocar fondo sin red, la alcanzó cuando ya no quedaba nadie a quien culpar en voz alta sin que el resto levantara una ceja. Esta vez no había pareja que pagara la cuenta ni hija que la sostuviera emocionalmente. Mía, por su parte, quedó atrapada en un limbo raro. No tenía al bebé, no tenía pareja, no tenía una casa estable ni un proyecto claro. Cada audiencia era un recordatorio de todas las decisiones acumuladas. Escuchar su nombre junto al de su madre en papeles oficiales debió ser un golpe, incluso si por fuera seguía mostrando esa expresión de rabia y cansancio. Yo la veía de lejos en alguna citación, sin buscar contacto visual. No sabía si acercarme sería un acto de humanidad o una excusa para que Carolina montara otra escena, así que opté por la distancia. Yo no participé en el proceso como parte acusadora. Simplemente entregué las pruebas que tenía cuando me las pidieron, los vídeos de las cámaras, el registro de llamadas, lo que demostraba que el intento de abandono había sido deliberado. No disfruté nada de eso, no sentí victoria. Lo único que sentí fue una especie de confirmación desagradable, que poner límites a tiempo habría ahorrado sufrimiento, pero que, incluso poniéndolos, había terminado en una tormenta igual. Actualización 5. Con el paso del tiempo, el ruido mediático se apagó, como siempre pasa. Los casos nuevos reemplazaron al suyo en los noticieros y la gente encontró tragedias más recientes de las que hablar. 2 años después, la historia ya no era tema de conversación general, pero seguía siendo una sombra en la vida de quienes la habíamos vivido desde dentro. Para entonces, yo había vuelto a una rutina bastante simple, casi aburrida, en el mismo departamento, rodeado de las mismas cosas, con las cámaras que ahora solo servían para ver repartidores y uno que otro gato callejero merodeando. Supe de Mía por mi madre, otra vez. Me contó que se había ido a otra ciudad a vivir con una tía por parte de su padre biológico. Esa rama de la familia, que siempre había sido mencionada como ausente o indiferente, terminó siendo su salida. Al parecer, la decisión final se dio después de una audiencia en la que Mía escuchó a Carolina intentar cargarle a ella toda la responsabilidad por lo que había pasado, incluyendo el episodio del abandono del bebé. Escuchar a tu propia madre decir delante de un juez que tú la obligaste a dejar a tu hijo en una puerta debe romper algo por dentro. Según me dijeron, Mía cortó contacto con Carolina poco después. Cambió de número, de entorno y probablemente, de relato sobre sí misma. El bebé, que ya no era un recién nacido sino un niño pequeño, fue dado en adopción a una pareja que no conozco ni conoceré. A veces pienso en él, no como el hijo de Mía, sino como ese niño que empezó su vida envuelto en una manta frente a mi puerta, usado como moneda en una guerra que no pidió. Me consuela pensar que ahora crece en una casa donde su existencia no es una herramienta. De Carolina supe por capturas que me llegaban de tanto en tanto. Perfiles nuevos, nombres cambiados, países distintos mencionados en su biografía, pero el mismo libreto de siempre. Publicaciones donde hablaba de cómo los hombres la habían arruinado, de cómo siempre se sacrificaba por los demás y la dejaban tirada cuando las cosas se ponían difíciles. Los escenarios cambiaban, los detalles mutaban, pero la estructura era idéntica, ella en el centro, incomprendida, víctima perpetua de decisiones ajenas. Lo curioso es que, con el tiempo, la lista de gente que le daban me gusta a ese tipo de publicaciones se fue haciendo más corta y más lejana. Ya casi no aparecían familiares, ni vecinos, ni personas que hubieran convivido con ella en su etapa de pareja dependencia. La mayoría eran perfiles que parecían nuevos conocidos de bar, gente que solo veía una versión editada y no tenía idea de las historias completas detrás. En mi entorno cercano, ya nadie se creía su guión. Mis amigos, mi familia y quienes alguna vez dudaron habían visto suficientes pruebas, suficientes contradicciones, como para dejar de comprar entradas para su obra. Alguna que otra vez alguien me mandaba una captura con un comentario irónico, y yo la veía sin rabia, solo con una especie de cansancio tranquilo. Era la misma función en otro teatro. Yo sigo donde estaba cuando todo estalló, pero por dentro no soy el mismo. Aprendí a distinguir mucho antes a la gente que confunde ayuda con obligación y cariño con deuda. Ya no siento la necesidad de salir a explicar cada cosa que hice o dejé de hacer en esa relación. Si algo me quedó claro es que, en esta historia, cada uno terminó donde siempre se dirigía sin darse cuenta, Carolina en su papel de mártir profesional, Mía buscando una vida lejos del guión de su madre, el niño en un hogar donde no sea parte de un chantaje, y yo, finalmente, fuera del reparto.